Hola, el presente video es para tratar un poco sobre lo que son las estrategias de autocuidado en situaciones de crisis. Pero bueno, para hablar de estrategias de autocuidado tienes que quedarnos en claro lo que es una situación de crisis o lo que vendría siendo una crisis emocional. ¿Qué entendemos por una crisis emocional? Pues es toda situación que nos va a generar cambios en nuestros pensamientos, en nuestras emociones y que nos va a causar un malestar emocional, así como lo vemos en las siguientes imágenes, ¿no? Que vemos a una persona que está desesperada, que está angustiada, que está triste, que no sabe qué hacer. ¿Cuándo se presenta una crisis emocional? Cuando estamos ante un problema o cuando estamos ante una situación que nos pone en peligro. Ahí entramos en una situación de crisis. Esta crisis emocional nos va a traer incluso síntomas tales como angustia, desesperación y síntomas físicos también. A causar taquicardia en la persona, insomnio, dolores de cabeza, dolores musculares. ¿Cuándo se da una crisis emocional? Ante una situación de pérdida o un problema por el que estemos atravesando. Actualmente en nuestro país se nos ha presentado pues una crisis de inseguridad, lo cual es bastante grave y que nos pone en un malestar emocional a todos, ¿no? Por temor a lo que nos pueda pasar a nosotros o a nuestros familiares, ¿no? Entonces entramos en una crisis, ¿no? El no saber cuándo esto va a terminar, cuándo va a parar, el que no puedo salir a la calle tranquilo. Eso me va a generar crisis y no me voy a poder concentrar en realizar mis actividades diarias. Hablamos de que esta crisis emocional, pues, se puede dar también a través de una pérdida. Ahora mismo estamos teniendo una pérdida de nuestra libertad, de podernos movilizar libremente, de salir a las calles como antes. Entonces, estamos perdiendo algo y por tal motivo entramos a un proceso de duelo. Em, ¿Cuáles son las etapas del duelo? Y es que a veces tenemos un concepto un poco errado de lo que es el duelo y creemos que solamente vivimos un duelo cuando perdemos a alguien o ha fallecido un familiar, una persona muy querida. Cuando hablamos de pérdidas, de duelo, no solamente es la pérdida de un ser querido a través de una circunstancia de muerte, sino que mismo el hecho de la separación, de un divorcio, de la ruptura de un noviazgo, en los adolescentes, ¿no? Lo común que puede ser, ¿no? La ruptura de noviazgo, la separación de los padres, el cambio de domicilio, una pérdida de año. En las personas adultas, pues la pérdida de un trabajo y, por qué no decirlo, incluso la pérdida de una mascota que también se hacen parte de nuestra familia. Entonces, cuando tenemos una pérdida, sea de personas, de situaciones, inclusive algo material, la persona entra a un proceso de duelo, ¿verdad? Porque ¿qué es el duelo? El duelo es eso, el duelo es dolor, me duele, me lastima el no tener esto que tenía. Estoy perdiendo algo, estoy perdiendo parte de mí. Aquí tenemos, ¿no? En un gráfico, podemos visualizar, tenemos lo que es la etapa de crisis, ahí donde la marcamos con una estrellita. La crisis es la situación, es el problema que se nos está presentando, la crisis. ¿Qué pasa cuando se nos presenta una pérdida? Cualquiera que sea. Entramos a la etapa de lo que es la negación. No podemos creerlo, que eso nos esté pasando, que nos esté creyendo, nos negamos. Está pasando la situación, pero negamos, ya la estamos viviendo. Creemos que es una pesadilla, que es un mal sueño, que no lo asimilamos. Posterior a la negación, se presenta pues lo que es el enojo o la ira ante esa pérdida, ante ese problema que estamos viviendo y que es totalmente normal, natural sentir enojo, sentir ira. Luego de que llega esta etapa del enojo, de la ira, llegamos a una parte de lo que es ya la depresión o tristeza, ¿no? Porque ya la depresión es como que un trastorno un poco más grave, pero las personas experimentamos bastante lo que es la tristeza, tristeza profunda, nos ponemos a llorar, porque ya estamos de cierto modo entendiendo que estamos viviendo esa pérdida y nos duele, ¿no? Entonces, la depresión, tristeza, el duelo propiamente dicho, lo pasamos en esta etapa. Después de un tiempo que ya hemos vivido esta etapa de la tristeza, la depresión, del duelo como tal, llegamos a una etapa que es la aceptación.
aceptamos esa pérdida. Ya sabemos que esto pasó, que no hay vuelta atrás, que tenemos que buscar otras opciones, que tenemos que ir buscando de cierto modo aprendizaje. Entonces llega la aceptación. No quiere decir que con la aceptación ya la persona no sufre, ya la persona está al 100% contenta. Simplemente que ya va recordando con menos dolor la pérdida pues por la que ha vivido y empieza a aceptarla, empieza a entenderla para llegar a qué? A un crecimiento, que es este puntito verde que nos señala aquí, o también lo podemos encontrar como el aprendizaje, porque toda crisis que nosotros atravesemos y vivamos, siempre nos va a dejar un aprendizaje. Situaciones positivas y situaciones negativas siempre nos van a dejar un aprendizaje de esa pérdida. Por ejemplo, si es la muerte de un familiar, que son unas de las pérdidas más dolorosas para el ser humano, porque son pérdidas irreparables, porque yo puedo perder un trabajo y me da mucha pena, mucho dolor, porque cómo voy a sustentar mis gastos, pero va a haber la oportunidad de encontrar un nuevo trabajo o quizás mejores oportunidades. Pero la pérdida de ese ser querido que está falleciendo ya no la vamos a recuperar, no vamos a recuperar a ese ser querido. Entonces, diciendo desde el aprendizaje ante esta pérdida de un ser querido, ¿qué nos puede quedar, no? Esas enseñanzas, esos valores que quizás esta persona tenía y que los voy a seguir manteniendo en práctica como parte de su legado. Entonces, toda situación de crisis nos va a causar eso. El duelo, no todas las personas lo vivimos de la misma manera. Hay personas que lo pueden sobrellevar de una manera en la que no les afecta tanto, en el que el duelo, todas estas etapas las cumplen en unos 3 meses, otras les lleva 6 meses, otras todo un año para aceptar esta pérdida. Pero lo que hay que tener claro es, ¿no? Que si estamos en esta etapa de crisis, siento enojo, tristeza, depresión, los síntomas al pasar las semanas, al pasar los meses, tienen que ir disminuyendo. El problema es cuando se presenta la crisis y en lugar de disminuir los síntomas, estos síntomas van aumentando cada semana, cada mes y afecta al desenvolvimiento de la persona. Ahí es cuando ya empieza a convertirse en un duelo patológico y que la persona ya empieza a necesitar ayuda profesional. Al principio de una pérdida o que una persona esté viviendo, creemos que ya tenemos que enviarle a terapia psicológica. No precisamente es así, porque si estoy viviendo un proceso de duelo es normal llorar, es normal sentirme triste, es normal sentir enojo, más bien siempre tiene que estar acompañado pues de personas que le apoyen, que le quieran, para ir llevando esta pérdida de poquito e ir analizando esta sintomatología en la persona. Y ahí sí, pues considerar que ya necesita un tratamiento psicológico, un tratamiento psiquiátrico en el caso de necesitarlo. Una vez que hemos vivido, hemos atravesado una situación de crisis y estamos viviendo una etapa del duelo, un proceso del duelo, tenemos que aprender a empezar a retomar actividades o estrategias de autocuidado. Tenemos que cuidarnos, enfocándonos en nuestra realidad a nivel nacional, ¿no? A nivel de país que estamos viviendo. ¿Qué hacemos? Estamos, de cierto modo, cuidándonos en casa, quedándonos encerrados, pero sin embargo también salimos a hacer ciertas actividades porque hay que salir a comprar, otras personas tienen que salir a trabajar y bueno, tienen que hacerlo. O en este caso nuestros estudiantes que deben de hacer o su familia. Y aquí tenemos, por ejemplo, en esta diapositiva podemos visualizar unas imágenes en las que nos enfoca, por ejemplo, una imagen de dormir, de descansar. El autocuidado está enfocado hacia uno, de cómo yo me cuido para estar bien. Entonces hablamos de que hay que dormir las horas adecuadas, las horas completas. Tenemos una imagen en la que visualizamos a una niña, ¿no? Estamos visualizándose a través de una videollamada porque es bueno mantener ese contacto con las otras personas que están lejos de nosotros, sean estos familiares, amigos, compañeros de trabajo, porque si estamos en una modalidad en la que no podemos ver a nuestros compañeros de clase, a nuestros compañeros de trabajo, podemos seguir interactuando por estos grupos, por estos chats, para seguir manteniendo esa comunicación constante, que es bueno, es saludable eso de las relaciones interpersonales.
Aquí tenemos una imagen, ¿no? En la que está leyendo un libro, tomando un café, porque es bueno también empezar a realizar actividades que alimenten a nuestra parte cognitiva, a nuestra parte mental. Nos llenamos de mucha información a través de las redes sociales que nos van contaminando, nos van asustando, ¿es verdad? Sí, tengo que estar informado, ver las noticias, pero estar viendo a cada momento el teléfono donde vemos información que nos hace sentir más temor, nos hace sentir miedo, va afectando a nuestra salud mental. Entonces sí, es como que desconectarnos un rato del tema tecnológico y tomar un libro, una revista, algún libro que quizás no he terminado de leer, alguna cosa distinta y enfocarnos en ella y desconectarnos un poco de la tecnología. También es bueno, también es saludable hacer algún tipo de deporte. ¿Cómo puedo hacer deporte si estoy encerrado en casa? Pues podemos buscar diversas alternativas en internet, buscar videos y que sí podamos realizar, ¿no? Actividades que podemos realizar en el patio, en la sala de la casa, sin destruir nada. Podemos realizar actividades y mantenernos activos. El comer saludable, el mantenernos hidratados, tomar agua, es muy saludable para nuestro cuerpo también y para nuestra salud mental. Evitar un poco los alimentos grasos y todo aquello. Y también practicar alguna técnica de yoga, de meditación, de respiración, que nos ayuda muchísimo también a nuestra salud mental. Había creado aquí este pequeño afiche donde agregaba esos tipos o esas técnicas y estrategias de autocuidado, donde podemos observar, por ejemplo, he colocado eh, estrategias de autocuidado en lo que es el área mental. Y bueno, aquí ya les había mencionado cómo es lo que es leer, aprender una nueva habilidad, ya sea relajante, por ejemplo, pintar, apagar y desconectarnos de la tecnología. Desde lo físico, ¿qué podemos hacer para ese autocuidado? Dormir, descansar, ¿no? Nuestras horas completas. El cerebro necesita un descanso, necesita desconectarse un poco. Comer saludable, hacer algún deporte, estirarnos, bailar inclusive y darnos una ducha con agua caliente. Eso nos va a ayudar muchísimo también a relajarnos. Desde el autocuidado social, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué podemos realizar? Pues saber pedir ayuda, saber que si estoy mal o necesito hablar con alguien, necesito hacerlo, necesito sacar mis emociones, necesito expresarlas, necesito empezar a gestionarlas, no puedo solamente guardármelas porque me va a hacer daño, si hay algo que me molesta y algo que me inquieta, me lo voy a guardar y voy a estar con esas rumiaciones mentales y voy a estar sobrepensándolo, entonces va a ser peor. Entonces, en muchas ocasiones sí es bueno sacarlo, es expresarlo. Y podemos buscar algún amigo o inclusive a la persona con la que necesitamos decirle esta situación. Nos dice, bueno, sentirnos escuchados, que es eso que les está manifestando, el dar afecto, un abrazo, un beso a las personas que están alrededor de nosotros. Y eso es parte también, ¿no? De tener relaciones sanas, relaciones saludables. Desde lo emocional, ¿qué podemos hacer para nuestro autocuidado? Pues conversar con un amigo, meditar, practicar yoga, escribir en un diario, porque a veces no tenemos quizás con quién hablarlo, pero sí podemos escribirlo en una hoja, luego esa hojita arrugarla, botarla, quemarla. Bueno, podemos hacer algún tipo de acción que nos ayude a expresar o a poner en palabras lo que quizás me está afectando, me está doliendo. Y escribirlo es una muy buena opción. Entonces, eso es parte de esa resiliencia que tenemos, ¿no? De ver desde lo negativo algo positivo. ¿Qué saco de esta situación negativa? Entonces, estas son como un resumen de lo que vendrían siendo técnicas o estrategias de autocuidado que no debemos solamente ponerlas en práctica en un momento de una situación, de una crisis que estemos viviendo, sino que siempre tanto adolescentes, personas adultas, tenemos que empezar a, a pensar más en nosotros, en cuidar nuestra salud mental, porque si nuestra salud mental no está en equilibrio, nuestro cuerpo también va a empezar a enfermarse, ¿no? Y ahí es cuando viene el tema de la depresión, trastornos de ansiedad, se presentan tics corporales, ¿no? Movimientos, entre otros. ¿Eh?
cambios en lo que es el comportamiento y bueno, ahí sí ya se va generando un problema. Entonces sí es bueno estar atento a lo que estoy sintiendo, eh, entender que una situación de crisis se puede presentar en cualquier momento de la vida, pero que tenemos que aprender a vivir con ellas y empezar a gestionar nuestras emociones, irlas sacando cuando debemos, buscar la ayuda cuando lo necesitamos, porque no estamos solos, siempre van a haber personas que nos van a acompañar en este proceso. Entonces, eso era lo que yo les podía hablar un poquito de manera de resumen ante esta situación. Un abrazo.